de equino, si yo la comparo con una de bovino, son diferentes. Las de bovino son algo más anchas. Estas son como más estrechas. ¿Tienen más carne? ¿Ah? No. Tienen la misma carne, o los mismos músculos, ¿ya? Y de hecho en el equino tienen que ser desarrollados porque tienen que correr, etc. Pero independiente que sea más angosto, esto es bovino, por si acaso. Una costilla es hueso largo, hueso plano, hueso corto. ¿Qué hueso es? Plano. Plano, porque no tiene canal medular, por lo tanto no es un hueso largo. Pero independiente de eso, tiene un extremo proximal, La cabeza de la costilla. un extremo distal. Y ojo, acá la costilla no está completa, le falta el cartílago de la costilla, ¿ya? Por lo tanto no está completa. Pero si yo miro la parte proximal, hay un tubérculo, fíjense, tubérculo costal. ¿Quién se desmayó? Hay un tubérculo costal y hay una cabeza costal. ¿Se nota claramente cuál es la cabeza y cuál es el tubérculo? Sí. De hecho, la cabeza, si yo la pongo en posición, queda más hacia abajo y más hacia adelante. El tubérculo está más hacia arriba, ¿ya? Y esta cabeza costal tiene dos superficies articulares. Por lo tanto, si esta cabeza costal tiene dos superficies articulares, ¿con quién tiene que articular? Con las hemicúpulas. ¿Se acuerdan cuando? Pongamos esto acá. Yo sé que no es la costilla de acá, pero bueno. Esto va a estar... Espérate, déjame un poquito. No es de la acá, porque esta es más chiquitita de lo que corresponde. Esto va a estar justo articulando ahí. Fíjense. Ahí hay una hemicúpula, allá está la otra hemicúpula. ¿Por qué dos hemicúpulas? Porque esto tiene dos superficies articulares, entonces, ojo, yo sé que esto es más chico, pero va a caer ahí. ¿Sí? Es decir, la cabeza costal está articulando con la hemicúpula caudal de una vértebra y la craneal de la que le sigue. ¿Ya? Por lo tanto, voy a dar un número. Si esta fuera la costilla número 7, ¿con qué vértebras tiene que articular? Con la 6 y la 7. Es decir, con la hemicúpula caudal de la 6 y la hemicúpula craneal de la 7. Pero estoy hablando que está articulando la cabeza o el tubérculo en este momento. La cabeza. Pero si se dan cuenta, si yo la pongo aquí, el tubérculo va a estar articulando con la apófisis transversa. ¿Se acuerdan que la apófisis transversa tenía una carina? ¿Sí? Entonces eso va a estar articulando ahí. Por lo tanto, nuevamente la pregunta. Si esta fuera la costilla número 7, el tubérculo costal de la costilla 7, ¿con qué vértebra torácica tiene que articular? Con la Con la 7, corilla. con la que le corresponde. ¿Ya? El tubérculo siempre con la que le corresponde. Es decir, si esta fuera la 15, articula con la 15. Mientras que la cabeza está articulando con la 14 y la 15. ¿Queda claro eso? Ahora, si el caballo tiene 18 vértebras torácicas, ¿cuántas costillas debería tener? ¿Cuántas? 36 costillas, que es lo mismo que decir 18 pares, ¿cierto? Es decir, 18 por cada lado. Y recuerden que va a ir como desfasado un poquito hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque la primera costilla articula con la última cervical y la primera torácica. ¿Qué significa eso? Que la última torácica, o sea, la última costilla, ¿con qué vértebras torácicas debería estar articulando? La última costilla, La dijo. última costilla, es decir, la costilla número 18. Con la 18 y la primera... El sacro. Con la 18 y con la primera... No, con la 17. Con la 17 y la 18. ¿Ya? Es decir, la costilla número 18 va a articular con la vértebra torácica 17 y con la 18. No hay una que articule con la 18 y la primera lumbar. Por lo tanto, la última torácica tendría que tener las hemicúpulas craneales y las caudales. ¿Cuáles hemicúpulas le faltan a la torácica 18? Las caudales. No se justifica. Allá está mostrando... Lo mismo. 16, 17, 18. Pucha, no 18 puedo hacer torácica. zoom, pues, profe. Primera lumbar, ¿la ven o no? Fíjense que ahí está el tubérculo que articula el proceso transverso y la cabeza que va para adelante, ¿cierto? Que articula con el cuerpo de adelante y con la de atrás. Fíjense, como la última costilla nos sale entre T18 y T1, T18 no puede tener hemicúpula caudal. ¿Te dan cuenta que no hay cabeza? Eso es lo que dice. T18 no debe tener hemicúpula. Cualquier expresión. Claro, no puede, porque no está articulando con la primera lumbar. Es imposible. ¿Ya? Entonces, si uno le preguntara, ¿esta la costilla está completa? No, le falta el Le cartílago. falta de el la cartílago. Y de aquí salen dos términos. Uno que es costillas externales y costillas asternales. ¿Cuáles son las costillas asternales? Las que no están en el esternón. Las que no se ponen esternón. Y fíjense,
allá lo que forman el arco costal, es decir, toda esa, Este cartílago se apoya en el de adelante, ¿cierto? Ese en el de adelante. Y esa en el esternón. Claro. Por lo tanto, estas son asternales y estas son externales. ¿ya? Pero ¿cuántas costillas tenía en total el animal? 18 18 por lado. Y de esas hay que definir, algunas serán externales y las otras asternales. Las externales, es decir, las que se apoyan directamente sobre el esternón, son 8 pares. ¿Ya? Por lo tanto, de la 1 a la 8. Por lo tanto, ¿cuántas deberían ser asternales? 10. 10. 10 por cada lado o 10 pares. Si me dice 10, yo puedo asumir que son 5 y 5. ¿Ya? Entonces, 8 pares son externales y 10 pares son asternales. Entonces ya sabemos que estas costillas se están afirmando por arriba en las vértebras torácicas. ¿Y dónde se afirman abajo? En el esternón, las En el esternón. externales. ¿Cierto? En el esternón. Pero ya sabemos las que se apoyan directamente son las externales. El esternón del equino está formado por 6 esternebras. ¿Y qué eran las esternebras? No sé. El cartílago que unía... En el fondo son núcleos de osificación. Inicialmente es cartílago, pero a la medida que va avanzando en edad el animal, estas se empiezan a osificar. Y de hecho allá en el pizarrón se está mostrando el esternón. Ahí está el esternero. ¿Se ven los núcleos, no? Sí. Con osificar los cartílagos externales. Ahora fíjense, si ustedes miran esa imagen... Disculpa, los cartílagos también se van osificando con el tiempo, los cartílagos Sí. de la vértebra. también se empiezan a osificar. De hecho, mientras más viejo el caballo, más osificación hay. Ahora, si ustedes miran esa imagen de allá, y después lo ponemos por bola de acá, ese esternón está aplastado dorso-ventralmente o látero-lateral. Es decir, cuando digo está aplastado así, como el del bovino, o está aplastado de esta posición. Lateralmente. Látero-lateralmente. De ¿Cómo hecho, es? si ustedes miran acá, después se genera un borde ventral en el esternón de los caballos. Miren, ahí está mostrando el dos. Y al generarse un borde, eso es lo que se llama la quilla esternal. Quilla. Ya, quilla es el borde. En los bovinos no hablamos de quilla porque es plano. ¿Ya? Nosotros tampoco tenemos quilla porque nuestro esternón también es plano. ¿Ya? Pero ¿cuántas esternebras tenía el esternón del equino? 6. Y fíjense, si ustedes miran hacia adelante hay algo que sobresale. Eso ahí. Y eso es el prolongamiento traquealiano. ¿Por qué se llama prolongamiento traquealiano? Porque se está dirigiendo hacia la tráquea. Por eso le pusieron prolongamiento traquealiano. ¿Ya? Y hacia atrás hay un cachito que sobresale, y que eso lo vimos también en el bovino, que era el cartílago, ¿cuánto? Sifoides. Sifoides No me o acuerdo de apéndice eso. sifoides. ¿Ya? Eso es lo que tienen que manejar por lo menos de ese esternón. ¿Ya? ¿Ese se toca ya que es tan grande? Sí, sí, se toca. Es completito. Sí, ojo, después lo vamos a ver acá en el esqueleto completo. ¿Ya? Porque ahí tiene que estar. Una apófisis sifoide. ¿Ya? Cartílago o apéndice sifoides. ¿Cómo se llama el...? ¿Ah? Apéndice sifoide. No, el de adelante. El de adelante es prolongamiento traquealiano. Y el de atrás apéndice sifoides, con X. ¿Ya? O prolongamiento, sí, manubrio o da lo mismo. Posteriormente viene el segmento lumbar. Y el segmento lumbar está formado por 6 vértebras. ¿Ya? 6 vértebras, y fíjense. Vamos viendo. Oye, esto reacciona. ¿Qué pasó? Nada, pero... Cuenta la talla. Pues. Sí, pues cuenta detalle, no tenemos todo. Vamos Bueno, viendo. en serio. ¿Qué es lo que caracteriza al segmento lumbar? ¿Qué tiene muy desarrollado en relación a las otras? Los procesos transversos muy desarrollados. Es cierto que el proceso espinoso también es desarrollado, pero no tanto como lo vimos en el segmento torácico. Pero, profe, ¿cuál era esa? ¿Qué segmento viene después de las torácicas? ¿Lumbar? Lumbares. Ya, ya. ¿Cuántas dijimos que eran las lumbares? 6. ¿Porque cuántas eran las cervicales? 18. No, 7. 7. Ya me confundió. No, ojo, la jirafa tiene las mismas 7 vértebras cervicales. La única diferencia es que en vez de ser así, Caballo son solo, un poquito ¿no? más grandes. ¿Ya? Un poquito más grandes. 7, 18, 6. Ahora. Exacto, vamos a las 6 lumbares. Serán como el porte de Sigue nuestra cabeza. estando el proceso espinoso, los procesos transversos muy desarrollados. Nuevamente, como yo sé que va hacia adelante y que va hacia atrás, lo que va hacia atrás sigue siendo cóncavo. A lo mejor ya no es tan cóncavo como en el segmento anterior, pero sigue siendo cóncavo. Y la parte craneal del cuerpo sigue siendo convexa. A lo mejor no es tan convexa, pero sí se nota que es convexa. Siguen estando los procesos articulares craneales y siguen estando los procesos articulares caudales. Sigue estando el foramen vertebral. Acá ya no hay foramen transverso. Recuerden que los transversos son exclusivos de las cervicales. Pero a mí me llama la atención, fíjense,
este animal era como viejo, porque de hecho están fusionadas algunas de las vértebras. Las dos últimas vértebras lumbares, es decir, cuando digo, estoy hablando de la quinta y de la sexta, fíjense, me voy a poner en esta posición. Esto es el proceso transverso. De un lado, este es el proceso transverso del otro lado. Fíjense lo que aparece ahí. Unas carillas articulares, que antes, allá están mostrándole al doctor también, fíjense. Esa. Ya, si recuerdan en bovino hablamos de los procesos transversos de las lumbares y no decíamos nada más. Pero sin embargo, la quinta y la sexta tienen carillas intertransversales. Allá está mostrando de nuevo, fíjense. Ahí hay una carilla. En los procesos transversos, en los procesos transversos. Las dos últimas. ¿Se dio cuenta de lo que fue el doctor? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que las vértebras, en este caso la quinta y la sexta, además de articular por el cuerpo, están articulando por los procesos transversos. ¿En qué parte específicamente? En estas carillas intertransversales. Acá después tiene que venir el sacro, por lo tanto, la carilla intertransversaria o caudal, digamos, de la C6 va a estar articulando con el sacro. ¿Ya? Ahí está mostrando nuevamente. Fíjense. Aquí está el sacro. Es que esto es multimedia, así que... Claro, obviamente. ¿Qué decir? Ahí está el sacro. Ahí está el ala del sacro. La última lumbar, el proceso transverso de la última lumbar, articula con el ala del sacro a través de su proceso transverso. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Ya? Y eso es nuevo, porque eso no lo dijimos en bovino y tampoco lo vamos a decir en perro, porque en el perro no es así. Esto es propio del equino. Ahí está la osa café. ¿Articulan sus procesos transversos No. en las otras dos especies? No articulan en la otra especie. Solamente, y ojo, no es que sean todas, es la quinta con la sexta y después la sexta con el sacro. ¿Cómo se llama? Carillas articulares. Carillas articulares que están en la apófisis transversa, otros hablan de intertransversaria. Lo importante es que sepan que estas carillas están en la apófisis transversa. Carillas articulares caudales, ¿puede ser? Es que hay caudales y craneales. Por ejemplo, la vértebra torácica, la vértebra lumbar 6 tiene que tener atrás y tiene que tener adelante. Mientras que la otra tiene las de atrás nomás, porque articula con la que sigue. La sexta y la otra con Correcto. la quinta y con el sacro. Correcto. Si se dan cuenta, acá tengo el sacro. Y el sacro va a ir. ¿Ya? Y fíjense. Estas son las alas del sacro. ¿Se dan cuenta que hay una carilla también en el sacro? Que estas carillas no las nombramos cuando vimos bovino. Fíjense, esa carilla o la de ella, esa es la que está articulando con el proceso transverso de la C6. ¿Sí? Lo vuelvo a poner en posición. ¿Se dan cuenta que esa ahí era lo que había su proceso articular en la transversa? Lo está articulando literalmente, como lo digo, con las alas del sacro. Y ahí está mostrando también, fíjense. Este es el ala y ahí está para los procesos transversos. Esta que va para adelante, ¿la ven o no? Porque la que está atrás te articula con el niño. ¿Recuerdan? Fíjense. Ahí están las que van para atrás. ¿Sí? Por tanto, estas son las típicas carillas articulares auriculares que hemos hablado todo el tiempo. ¿Ya? Que articulan con el sacro. O carillas para articular con el sacro. ¿Cómo se llaman estas expansiones que tiene el sacro? No sé, proceso transverso. Las alas del sacro. Así como decíamos que ahí están las expansiones nuevamente. Así como decíamos que el Atlas presentaba las alas del Atlas, aquí también están las alas del sacro. Y el sacro del equino está formado por 5 vértebras. Pero evidentemente las 5 vértebras están fusionadas. En el bovino también eran 5. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo sería llamar cada una de estas cosas? Proceso espinoso o apófisis espinosa. Si ustedes recuerdan en el bovino, esto estaba todo pegado. Tanto en la base como en la cima. Y aquí uno hablaba de una cresta sacral media. Acá vamos a hablar de una espina sacral. ¿Por qué espina sacral? Porque no están fusionadas en su totalidad. ¿Ya? Es decir, esta es una forma que nos permite diferenciar un sacro de un equino con respecto a un sacro de un bovino. Primero, esto no está completamente fusionado. Y lo otro, que aquí aparecen estas carillas que en el bovino no existían. Por lo tanto, si yo tengo 5 vértebras que se fusionan, ¿cuántos forámenes suprasacro, porque van por arriba, deberían existir? 4 a cada lado. Y si esos mismos los miro por debajo. ¿Se ven 3? Sí, es que nos falta una. Pero si yo pongo las 5, ¿cuántos deberían haber? 4. Pero por abajo es el mismo de arriba. La diferencia está en que si se marca por arriba es suprasacro o sacro dorsal, y si se marca por abajo es infrasacro o sacro ventral. ¿Profe, por ahí falta una costilla? O sea, una vértebra o... Falta un pedazo. Tenemos que tener 5 por arriba, 5 Apófisis espinas, espinosos. 5 procesos espinosos. Ahí hay 4, pero Hay 4, son son 5, sí, porque recuerden que son 5 vértebras fusionadas, y si son 5 vértebras fusionadas, cada uno tiene su proceso. Como dijo que se llamaba, en vez de... Espina sacral.
espina sacral. Ahí estamos, fíjense, ahí está. 3, 4 y 5. Están enumerados. ¿Estamos? Pero completo o espina. Ojo, repito, proceso espinoso es cada uno de ellos, pero el conjunto es, ¿cuánto? La espina sacral. ¿Ya? Acá no hablamos de cresta porque no están todas pegadas en su cima, solamente están unidas en la base. ¿Ya? Siguen estando nuevamente las carillas articulares craneales del arco, sigue habiendo una superficie articular craneal del cuerpo, y fíjense, nuevamente acá tiene que estar la superficie articular caudal del cuerpo. ¿Y cómo se llama el orificio o el conducto que hay acá en el centro? Porque aquí estamos hablando de un conducto, porque están vértebras fusionadas. Conducto vertebral. Conducto vertebral, o también podríamos llamarlo canal sacral. ¿Por qué sacral? Porque está formando parte del sacro. Miren allá, está mostrando en esa imagen. Ahí está. Para allá, para atrás. Entonces, como acá es un conducto, yo no puedo decir que es un foramen, porque va a lo largo de esta así, van a terminar con el cuello. Sí. Es un conducto, ¿ya? Conducto sacral. ¿Qué vamos a decir de las vértebras coxígeas? De las vértebras coxígeas, vamos a decir que más o menos las primeras 5 mantienen las características de una vértebra tipo. ¿Qué significa eso? Que tienen un arco y tienen un cuerpo. Pero las últimas ya son verdaderos cilindros, ¿ya? Y por eso tiene una gran movilidad la cola. Y vamos a decir más o menos que en promedio las vértebras coxígeas van entre 15 hasta 21 más o menos. Ese segmento puede ser como variable, ¿ya? Pero va más o menos de 15 a 21. ¿Ya? Y no hay nada más que decir de las coxígeas porque, insisto, las 5, miren, ahí está mostrando más o menos. ¿Tantas del caballo? Si el caballo tiene la cola como chascón, como... Sí, pero son Puro pelo. chiquititas. Claro, como por Green. ejemplo, en realidad. Sí, pero la parte central Profe, ¿cuántas son? de 15 a 21. El sacro termina ahí, doctor, ahí. Por lo tanto, todo eso, todo lo que va a ver. Y el bovino era de 18 a... En la vaca eran también más o menos igual. Hasta 23 eran en la vaca. En los perros más o menos hasta 20 también. Ahí vamos Ah, la mía no tiene cola, se la cortaron. Sí, claro, ya, pero todo A la mía le cortaron la cola. O sea, obviamente La yo tampoco compré soy con la partidario cola del corte de corta. cola, al igual que el doctor García, porque si tienen cola, por algo es. Ni las orejas tampoco. ¿Se la O sea, pego? si tienen oreja y cola, por No, la algo es. compré así. ¿Ya? Entonces, una cosa chiquitita, veamos acá